En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología y medicina forense política. Bienvenidos a una nueva emisión. Como todos los días a las 8 de la noche de lunes a viernes, estrenamos un nuevo programa sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias por estar acá de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias en especial a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos y por supuesto a que este programa continúe al aire. Gracias por permitírmelo. Y seguimos. La cabeza de la hidra, la cabeza del demonio del socialismo que abate a la América Latina y que no deja que las sociedades, que la sociedad de toda Hispanoamérica, de toda Iberoamérica, logre levantar cabeza, está en Cuba. El castrismo criminal ha convertido a los cubanos en sus esclavos, pero también se ha convertido en la fuente de la cual beben todos los tiranos que en este momento quieren acabar con la democracia en América Latina y en buena parte del mundo. Ese demonio que fue Fidel Castro, con todas las doctrinas que preparó y todos los discursos que pronunció y todas las acciones que financió, de él pueden decirse muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que la primera gran víctima de Fidel Castro ha sido la propia izquierda, porque donde aparecía algún movimiento de izquierda en América Latina y el Caribe que buscara tomar algún rumbo distinto al planteado por Fidel Castro, allá aparecía Fidel Castro para echarlo para atrás. Si nosotros asumiéramos que Fidel Castro es un agente de la CIA, fue un agente de la CIA, tendrían explicación muchísimas cosas, porque el tipo le hizo el trabajo a los Estados Unidos de una forma y de una manera magistral. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, puedo dar tres. Uno, su presencia en Chile para radicalizar a los sectores que apoyaban a Salvador Allende en los años 70. Por supuesto que Salvador Allende no necesitaba mucha ayuda para llevar, para terminar como terminó, lamentablemente, para él. Pero cuando Fidel Castro hizo su famosa visita a Chile, donde en vez de quedarse 3 días se quedó un mes incordiando, como dicen por allí. La visita es como el pecado, a los 3 días hiede. Bueno, este tipo se quedó un mes. Y se quedó un mes dando discursos, entrepiteando, fastidiando, reuniéndose con militares, reuniéndose con civiles, radicalizando a partidos de la coalición gobernante. Y al final, ¿qué ocurrió? Bueno, una cosa estúpida. Estaban en el gobierno y se radicalizaron aún más. Empezaron a negar la más mínima democracia y empezaron a destruir la economía. Y bueno, y por supuesto, ¿qué ocurrió? Ocurrió un golpe de Estado, lo sacaron a patadas. Y como no lo iban a sacar a patadas, se habían permitido que Fidel Castro entrara y convirtiera a Chile en su pateadero. Hay gente que tiene dignidad. Y ocurrió, los patearon. Lo que vino ya después con la dictadura, ya eso es otro tema y otra discusión. Pero lo que es una realidad es que Fidel Castro se le fue al Chile de Salvador Allende y le radicalizó su partido, y gracias a eso hubo la excusa perfecta para sacar a Salvador Allende del camino. Lo demás, los que quieran analizar, ustedes verán cómo lo analizan. La segunda, Fidel Castro infiltró desde el principio el movimiento sandinista. El movimiento sandinista
no era esta mierda que está apoderada de lo que queda de Nicaragua. El movimiento sandinista era un gran movimiento antidictatorial, pues estamos hablando de unos tipos, padre, hijo y abuelo. O sea, 3 generaciones de dictadores, los Somoza, se habían apoderado de Nicaragua. ¿Y qué pasó allí? Pues ocurrió que evidentemente la sociedad se levantó contra esa dictadura y se organizan. ¿Y se organizan quiénes? Fundamentalmente intelectuales, gente de cultura, sacerdotes, poetas, cantantes, gente de maestros, periodistas. Eso era el movimiento sandinista. Y por supuesto, ese movimiento tenía una guerrilla. ¿Qué hace? Porque iban a tomar el poder, obviamente. ¿Qué hace Fidel Castro? Fidel Castro manda a los suyos, infiltra el movimiento sandinista, de forma tal que al llegar al poder, todos esos intelectuales, periodistas, poetas, cantores, gente de la sociedad civil, etcétera, es desplazada del movimiento sandinista. Y dejan en el poder y se quedan con el poder los que tenían las armas. Es decir, Daniel Ortega, su hermano, y la banda de sádicos narcotraficantes y periqueros esos que están ahorita todavía en el poder. Eso lo logró Fidel Castro. Recuérdense que Fidel Castro mandó a Tony de la Guardia a infiltrarse en el ejército sandinista. Y Tony de la Guardia alcanzó el grado de coronel del ejército sandinista. Una cosa, entró a Managua cuando entró el comandante cero, Eden Pastora, a tomar Managua. Bueno, el tipo entró con él. O sea, estaban allí. Y el tercer caso interesante de infiltración, de trabajo de Fidel Castro, yo no sé si era por envidia, que el tipo le daba envidia que surgiera otro movimiento de izquierda que pudiese ser mejor que el que él tenía. Y entonces de alguna manera eso causaba problemas. El tercer caso fue el caso de Maurice Bishop. Maurice Bishop llegó con un movimiento de izquierdas, eso que llaman izquierda revolucionaria, llegó al poder en la isla de Grenada. Y bueno, en medio de aquellos movimientos anticolonialistas, seguramente iba a declarar la independencia, quién sabe lo que el tipo iba a hacer. El asunto fue que para allá fue a tener Fidel. Para allá se metió Fidel a entrepitear también. Y que a brindarle apoyo. Tanto apoyo lo brindó, que cuando el señor Bishop se dio cuenta de que los cubanos estaban entrepiteando mucho y que eso no le convenía a su país, casualmente un golpe de estado lo saca del poder y lo fusilan y matan a Maurice Bishop. Eso ocurrió. Se instaura unos militares en el poder castristas y ocurre la famosa invasión que los Estados Unidos en el gobierno de Reagan lanzó sobre Grenada. Todo el mundo habla de la invasión de Grenada, pero nadie habla del asesinato de Maurice Bishop por orden de Fidel Castro. Eso es uno de los grandes crímenes de Fidel Castro. Esos son apenas 3 casos donde Fidel Castro le hacía el trabajo. Porque ¿qué pasaba si Salvador Allende lograba un buen gobierno? Demostraba que se podía llegar al poder desde la izquierda sin hacer la guerra de guerrillas. ¿Qué pasaba si los sandinistas llegaran al poder, abandonaban las armas y se convertían en un movimiento verdaderamente democrático, como decían sus líderes civiles? La revolución castrista se convertía en una excepción a la regla. ¿Qué pasaba si Maurice Bishop en Grenada lograba de forma consensuada y democrática inclusive declarar la independencia de su país y armar un buen ejemplo para el resto del Caribe? Se le caía abajo la tesis a Fidel de que el poder había que tomarlo por las armas. Por esa razón es que Fidel Castro hacía lo que hacía. Ni hablar de la entrega del Che Guevara, ni hablar de la radicalización de los movimientos de izquierda del continente, a los cuales Fidel Castro lanzó todos a la guerrilla. ¿Qué hubiese pasado si los movimientos de izquierda de América Latina, en vez de estarse fumando el libro piche de las tesis de Regis Debray y del Che Guevara para armar la guerrilla y para tomar el cielo por asalto y crear 1, 2, 10, 100 Vietnam,
en América Latina. ¿Qué hubiese pasado si esas fuerzas de izquierda hubiesen dicho, no, un momento, la salida de la democracia, vamos a competir democráticamente? Muy probablemente hubiesen llegado al poder en buena parte de América Latina, bueno, y hubiesen demostrado ahí si servían para algo, gobernando en democracia. A Fidel Castro no le convenía eso. Porque a Fidel Castro no le convenía la democracia, a Fidel Castro no le convenía que hubiese a su alrededor gobiernos democráticos que lo pusieran a él como la excepción en medio de la Guerra Fría. Y además de eso, Fidel Castro, luego de que fue humillado por la Unión Soviética y por los Estados Unidos, cuando le hicieron ver que él era una simple cucaracha en medio de un baile de elefantes, cuando la crisis de los misiles acabó con un pacto entre Nikita Khrushchev y Kennedy, donde dijeron, mira, yo retiro los misiles si tú te comprometes a no invadir Cuba. Y ok, así fue, y se acabó. No fue una lucha heroica, no fue una guerra, no, se acabó. Los tipos dijeron, ay, mira, sí, no, bueno, está bien. Yo quito los misiles y tú no invades la isla. Se acabó. Que a partir de ese momento Fidel Castro pasó a ser un mantenido, un chulo, que fue lo que fue toda su vida. Un tipo que jamás trabajó, chico. Usted puede conseguir fotos de Fidel Castro leyendo, hablando huevonada, diciendo cualquier cosa, abrazando gente, visitando, pero usted no va a conseguir una sola foto de Fidel trabajando. Jamás trabajó. Es que así son los comunistas. Llenan de herramientas su bandera, la hoja y el martillo, el poco de vaina, pero jamás trabajan. Atajo de vagos, chulos todos, parásitos que son. Contra todo eso, se tiene que levantar Hispanoamérica completa, porque el castrismo es un cáncer que se ha intentado extender y que ha mutado en esa barbaridad llamada socialismo del siglo XXI. Este año ha sido el año de la emergencia de movimientos por las libertades en Cuba, y esos movimientos están avanzando a su propio ritmo. Hay gente que es escéptica, que piensa que eso no va a llegar a ninguna parte. Hay gente que está esperanzada y que cree que este es el principio del fin. Hay gente que es más cauta, que dice que no es el principio del fin, pero que quizás sí es el fin del principio. Hay gente que dice que esto podría terminar rompiendo el cristal. Hay gente que piensa que no. Lo que sea, el hecho es que el pasado 15 de noviembre salieron otra vez en jornada de protesta cubanos en todo el país y por supuesto se vieron cosas. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención es el desprecio colosal que se está expresando en Cuba a la gente, a los esbirros del régimen. A esos que el régimen, que son funcionarios del régimen y que el régimen castrista les pone una camisa para que se vistan de pueblo y vayan a hostigar a otros ciudadanos, ¿no? Esas imágenes a mí me llaman mucho la atención porque de alguna manera demuestran que el desprecio es el primer paso para la caída de un régimen. Si un régimen no es despreciado, si no se le pierde el respeto y se les ve como unas piltrafas, es muy difícil que caiga. La caída de Ceausescu, ¿con qué empezó? Con una pita en un meeting. Ahí empezó la caída. Cuando empieza la gente a perderle el respeto y empezar a mostrarle desprecio a un sistema, empezaron a ocurrir cosas. Fíjense en esto que ocurrió, entiendo que en Santa Clara. Vete a ver. Dale, para adentro si yo los tengo matados. Vergüenza debería darle. Arriba, dale para ahí. Ese que está hablando es mi abuelo. Luchó por eso y mira lo que están haciendo las familias. ¡Griten! ¡Arriba! ¡Traigan a Santa Clara! ¡Todos los comunistas para acá! Miren haciendo carteles, miren. ¡Arriba, que ya nada más que está ella! ¡Mira! ¡Mi hijo está preso injustamente! ¡Mi hijo está preso injustamente! ¡Traigan más gente para acá! ¡Que yo conozco una pila de ustedes! ¡A una pila! Por delante son una cosa y por detrás en otra y están robando. ¡Salgan para acá arriba! Ellos son los que no tienen que estar aquí. ¡Griten, cojones! Abuelo, ya, tú no es que son ellos. Vete con mi abuelo. Déjelo tranquilo. Ese luchó por esto y tiene más vergüenza que todos ustedes. Más vergüenza que todos ustedes. Primero, ¿a dónde iban a dar la manifestación? Este es un hombre combatiente, revolucionario, que se ha dado con una vida por esta revolución. Ese es mi abuelo. Ese es mi abuelo, luchó por esto y todo. Y mira lo que hacen con su nieto. Y con toda su familia. Miren, miren. Esta familia está protestando porque en las pasadas manifestaciones de julio
se llevaron presos a algunos de sus integrantes. Y allí está el abuelo que luchó en la revolución castrista, tal cual como ellos están diciendo, en el medio de la calle sembrado, exigiendo la libertad de su nieto. Y le mandan a esa partida de mequetrefes, de parásitos ahí, por una franelita anaranjada ahí, así para que metan miedo, a intentar presionar a un señor. Estas son las cosas que es posible ver en la Cuba de hoy. Es una imagen que se parece mucho a lo que se puede ver en Venezuela, a lo que se puede ver en Nicaragua, a lo que se puede ver en muchas partes. Sin embargo, lo que hay que decir fundamentalmente es que es muy difícil que la gente después que haga una cosa como esta se devuelva. Tiene que correr muchísimo dinero para que la gente después que haga algo como esto se devuelva. Yo no me hago expectativas con las cosas. Yo simplemente espero los hechos. Me parece que es mejor. Sin embargo, se vieron más cosas como esta. Un cubano. Una persona. Un cubano. Yo también soy un cubano. Entonces, mira. El cartel que a mí me dé la gana en mi casa. Por la Constitución. Yo no he votado por la Constitución. Papito, ¿cómo estás diciendo eso? Mira, espérate. Te pregunté, ¿por qué está preso? Está preso porque se manifestó el 11 de julio. Lo detuvieron y le dieron una mano de golpe. No le dieron atención médica. No, eso es mentira. Sí, no le dieron atención médica. Le dieron tremenda mano de golpe. Hizo la denuncia y no cogieron ni al policía. Nos detuvieron a mi pareja y a mí solamente por defender la libertad. Para un momentito. No, que me tengo que poner la mano. Ahí está, déjenme reír de los cubanos, déjenme reír del pueblo cubano, que quiere un cambio. ¡Cochina eres tú, vieja! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa ensucian de qué? Ustedes no saben ni lo que hablan. Vergüenza deberías tener si tú tienes hijos. Son la vergüenza del pueblo digno. La vergüenza del pueblo digno. Que roba y que son unos delincuentes. Deberían estar en tu casa y mira lo que están haciendo. Mira. Aquí no hay un vecino. Un vecino no hay aquí. ¿Dónde están los vecinos? ¿Dónde están los vecinos aquí? Ahí, mira la libertad. Mira la libertad de expresión aquí en Cuba. Mira, tumbar un cartel en una casa. En una casa. Mira, esa es mi propiedad. Mira, tú eres. Ahí. Acúsame. Ahí, grábalo. Acúsame. Tu nombre. Acúsame, me llamo Daniel Santos, ¿verdad? Ahí, Daniel Santos, represor de la dictadura cubana. Imagínate, tuve a Fidel. Le pusieron Daniel Santos. Se me ha visto a Linda, seguramente. Son unos lambucios, son unos pobres diablos, porque además de esto, lo más triste de todo esto, de todos estos casos, de estos bichos pegando gritos, que uno los ve en Cuba, los ve en Venezuela, es que son unos prácticamente unos indigentes. O sea, son gente que no tienen, que no son, el sistema, no es que los tiene en una situación privilegiada, no, son unos pobres diablos que viven de someter a sus vecinos. Por eso es que yo reclamo tanto y llamo tanto la atención sobre lo que ocurre en Venezuela con los consejos comunales. Porque los consejos comunales llevan la miseria, a la miseria humana y la represión al vecindario, a la urbanización, al edificio, a la calle, a la comunidad. Y le da poder a unos desalmados, unos pobres diablos como este, o como los que tenemos en Venezuela, para que chantajeen, sometan, fastidien a sus vecinos. Por eso es que es perverso. Ese sistema es importado de Cuba, con su famoso CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Lo que son unos pobres diablos puestos allí al servicio. Ahora le tienen rabia a una vecina, entonces van y la arremeten contra una vecina. La acusan de cualquier cosa, arremeten contra ella. Se han visto cosas. Por ejemplo, periodistas intentando hacer su trabajo. Se han visto. Baja el teléfono. Baja el teléfono. ¿Por qué? Baja el teléfono. ¿Qué pasó? Te estás grabando, baja el teléfono. Ajá, ¿y por qué? Baja el teléfono. No te puedo grabar.
Tú me puedes impedir salir, no te puedo. Esta es una periodista cubana a la cual le impidieron salir de su casa. Para que, como no pueden parar las protestas, entonces meten preso a los periodistas. E impiden que trabajen. Les tumban el internet, les quitan los teléfonos. Y por supuesto siempre es alguien que lo que más miedo le da es que le muestren la cara. Claro, porque estos después salen muy tranquilos, ¿verdad? Después salen muy tranquilos a pedir, a irse para los Estados Unidos en balsa o a irse a cualquier país diciendo que ellos son unos pobres de solemnidad, cuando fueron represores. Eso es algo muy importante. Una persona que se haya prestado en cualquier país a perseguir a sus vecinos, a ponerse al servicio de un régimen como este, cuando usted lo ve en otro país, tiene que denunciarlo, porque forma parte del entramado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se vieron cosas como esta. ¿Qué palabras violentas tú me has oído decir? No, yo no incito a nadie a la violencia. No, yo no incito a nadie a la violencia. Yo incito, ¿viste?, a que las personas ejerzan su libre expresión. ¿Entiendes? Un derecho humano que me toca y que le toca a todo el mundo. Aquí no hay libre expresión. Aquí no hay libre expresión. No, él lo está diciendo. Mira la camisa que tiene el tipo que está persiguiendo. Mírenlo ahí. Vamos a poner en grande. Miren la camisa que tiene este esbirro cubano que está persiguiendo a un ciudadano que manifiesta en las calles de Cuba. ¿Le están viendo la camisa? La camisa dice: por ahora Chávez, victoria popular. Para quienes todavía creen que esto es mamadera de gallo, para quienes todavía creen que aquí esta gente no está unida, que esta gente no es lo mismo, ahí tienen una muestra, ¿ves? Me recuerdo de aquellas palabras de Carlos Laje, ex vicepresidente cubano defenestrado. Por ahí, por cierto, por ahí como que lo resucitaron, lo dejaron salir del campo de concentración donde lo tenía. Donde el señor dijo en Venezuela que el problema no era, el riesgo no era que Venezuela se cubanizara, sino que Cuba se venezolanizara. Pero ahí tienen un esbirro cubano con una camisa de Chávez. El impacto que esto debería tener, es sumamente importante. O sea, estamos hablando que están hermanados los esbirros castristas con los esbirros chavistas. Y todavía no existe una dirigencia política venezolana y una dirigencia política cubana opositora, anticastrista, que se pongan de acuerdo en unir fuerzas para combatir el mismo demonio. Porque ¿qué es el mismo demonio? Pero los esbirros están unidos. Ahí los ves, míralo ahí, los esbirros están unidos. Pero no hay dirigente político que entienda la necesidad de conformar una junta internacional de luchadores por la democracia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Perú, de México, de Honduras, de Centroamérica completa, frente a estos riesgos. Pero los esbirros sí, mira, los esbirros están unidos. Entonces usted ve un esbirro venezolano con una camisa de Che Guevara, un esbirro cubano con la camisa de Chávez. ¿Cómo te quedó el ojo? Así es libre expresión. No, usted está diciendo que no hay libre expresión, usted es teniente coronel. Usted es teniente coronel. ¿Entiende? Aquí sí es libre expresión. Pero no, en la calle no permitimos en estos días que saquen a ninguna manifestación. Pero ¿por qué si yo no estoy preso, tráeme una orden del tribunal? No, tráeme una orden del tribunal como que yo no puedo salir de mi casa. Hemos venido unas cuantas personas aquí a ver contigo. No, pero es que ustedes no tienen nada que hablar conmigo. ¿Entiende? Ustedes me traen una orden del tribunal, esto es un proceso legal. ¿Viste? Y el artículo 56 a mí me ampara. ¿Entiende? Primero, todos los artículos tienen que eso. ¿Entiende? Ustedes tienen que buscarme una orden judicial o traerme una orden de que yo estoy retenido en mi casa, de que no puedo salir de mi casa. ¿Entiende? Y yo no salgo de mi casa. No salgo porque yo cumplo la ley. Pero tienen que traerme una orden del tribunal de que yo estoy retenido en mi casa. Porque mientras no estoy retenido en mi casa, Juan Carlos, y la ley está escrita. Mira, escrita. Sí, pero tienen que traerme una orden del tribunal. Tienen que traerme una orden del tribunal de que yo estoy retenido en mi casa. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero es que eso tienen que traerme una orden del tribunal como que verbal. Se está pidiendo hacer una acción anticonstitucional. Es lo que se está pidiendo. Porque tú, según tú vas a estar en placa también, hacer eso. Que yo voy a salir el 15. Sí, eso dices tú, no. Pero claro, yo voy a salir el 15 si yo no estoy preso en mi casa. Vuelvo y les repito, a los 4,
tráiganme en una orden de tribunal. No hay Estado de Derecho en revolución. Eso está perfecto y completamente claro. ¿Tú sabes lo que sí hay? ¿Tú sabes lo que sí hay cuando tienes un régimen de este tipo con esbirros, con estos esbirros lambucios que ni comerán en su casa y que los tienen ahí todos desarrapados con una camisa de Chávez y haciendo el ridículo? ¿Tú sabes lo que sí sirve contra ellos? El desprecio y decirles la verdad. Como hizo Sally de Amarillo, esta joven que forma parte del movimiento Archipiélago. Bueno, se enfrentó a las señoras del CDR, ¿no? Que serían el equivalente venezolano a las señoras del Consejo Comunal, a las viejas del Consejo Comunal. Mira cómo se les enfrentó. Yo no sé nadie que es ultra. ¿A ti cuánto te dieron? ¿A ti cuánto te dieron? ¿Una caja de pollo? ¿Media caja de pollo? 3 postas de pollo? 3 postas de pollo. ¿Cuánta gente se te murió sin oxígeno? ¿Cuánta gente se te murió? A ti no se te murió nadie sin oxígeno. Vende patria, les dicen allá. El chavismo nos dice a los que somos opositores, nos dice apátridas, porque ellos todo lo han tomado. Entonces, de los comités de defensa de la revolución, ellos formaron primero los círculos bolivarianos y después los CLAP, la VC, todas esas patrañas. No nos dicen gusanos, nos dicen escuálidos. Los castristas les dicen gusanos a los opositores. A los opositores venezolanos nos dicen escuálidos. Ellos le dicen vendepatria a los opositores. A los opositores venezolanos, el chavismo nos llama apátridas. Es lo mismo, es exactamente la misma técnica, el mismo lenguaje. Debería ser la misma rabia, la misma ira. Esto que le gritaba Sally de Amarillo es una realidad. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron para hacer esto? Sería bueno que respondiera. No van a responder. No van a responder. Pero de verdad yo les digo una cosa. El tiempo se les acaba. O sea, el tiempo se termina. Porque si el que te persigue, el que te fastidia, está en tu vecindario, los niveles de violencia allí terminan siendo mayores. Porque nadie va a aceptar que lo vayan a fastidiar en la puerta de su casa. Que venga un vecino hasta lo fastidiando. Allí la gente busca la manera de que lo dejen de fastidiar. Y eso va a terminar ocurriendo. Yo espero que de aquí en adelante lo que venga en el desarrollo de la situación sea distinto y que Cuba pueda haber un despertar democrático real. Ojalá no se repitan las historias latinoamericanas donde lo que viene después de una cosa como esta es la frustración y los fracasos. Ojalá podamos ver otra Cuba, una Cuba distinta. Yo tengo ganas de visitar Cuba, pero una Cuba democrática, donde no esté la gente pidiendo dinero por la calle, ni esté la gente obligada a la prostitución o ese tipo de cosas. A mí me encantaría recorrer una Latinoamérica sin riesgos por estar esos países en manos de unos delincuentes. Ojalá algún día podamos. Yo creo que ese día va a llegar. En el siguiente segmento vamos a hablar de lo que han sido estas protestas y lo que ha sido toda esta situación en el otro lado del mar. Vimos lo que ocurrió en Cuba. Vamos a ver cómo se vivió el asunto en Miami y lo vamos a conversar con Alejandro Marcano, quien cubrió las protestas y conversó directamente con los cubanos exiliados y se enteró de muchas cosas que le dijeron. En el siguiente segmento, vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por